Esta es la oración que hace temblar al infierno. El 99% de los cristianos no la conoce. Hubo una noche en la que sentí que algo no estaba bien. No hablo de una simple tristeza, no hablo de un cansancio común. Hablo de esa clase de opresión que se mete en el pecho, que te roba el aire sin tocarte, que apaga tu fe sin pedir permiso y que te hace sentir que oras, pero tus palabras caen al suelo antes de llegar al techo. Yo estaba de rodillas con la Biblia abierta, intentando hablar con Dios, y de repente entendí algo que me estremeció. No era que el cielo estuviera en silencio, era que yo había pasado demasiado tiempo orando de una manera que no sacudía nada. Estaba diciendo palabras correctas con un corazón que todavía no había entrado en guerra, y eso fue lo que cambió todo, porque esa noche comprendí que existe una oración que el infierno no soporta. No porque sea un secreto mágico, no porque tenga una fórmula misteriosa escondida en algún manuscrito perdido, sino porque cuando un hijo de Dios la pronuncia desde la verdad, desde la rendición y desde la autoridad de Cristo, las tinieblas reconocen que ya no están tratando con alguien distraído, dormido o resignado. Están tratando con alguien que por fin entendió quién es, a quién pertenece y qué poder se activa cuando deja de hablar desde el miedo y empieza a orar desde la obediencia. Lo más impactante es esto: la mayoría de los creyentes nunca llegan a orar así. Aman a Dios, sí, van a la iglesia, sí, escuchan prédicas, leen versículos, levantan las manos, lloran en la presencia, pero cuando llega el momento de enfrentar la oscuridad real, la batalla real, la tentación real, el ataque invisible que busca romper su mente, desgastar su alma, enfriar su espíritu y dividir su casa, muchos oran pidiendo alivio, pero no oran tomando posición. Piden paz, pero no cierran puertas. Piden fuerza, pero no renuncian al acuerdo secreto que hicieron con el temor. Piden libertad, pero siguen hablando como esclavos. Yo sé que esto suena fuerte, pero tengo que decirlo así, porque el tiempo de las palabras suaves ya pasó. Si tú has sentido que algo te roba el gozo sin razón aparente, si has notado que justo cuando decides acercarte más a Dios, todo se complica, si te cuesta orar, si te distraes con facilidad, si te invade un cansancio extraño cuando buscas al Señor, si hay batallas que parecen repetirse una y otra vez, aunque tú sinceramente deseas cambiar, entonces quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir no es una idea bonita para emocionarte por unos minutos. Es una revelación espiritual que puede cambiar la manera en la que peleas tus guerras más profundas. Durante mucho tiempo yo pensé que el poder de la oración estaba en decir muchas cosas. Creía que mientras más hablara, más demostraría mi fe. Pero luego recordé lo que dijo Jesús en Mateo 6, del 7 al 8. Él advirtió que no usáramos vanas repeticiones como los gentiles, que pensaban que por su palabrería serían oídos. Esa frase me atravesó el alma, porque entendí que el cielo no responde al ruido, responde a la verdad. El infierno no tiembla ante una oración larga si esa oración está vacía de rendición. El infierno no se mueve por el volumen de mi voz. Se mueve cuando en mi boca aparece una palabra nacida de la comunión, de la obediencia y de la certeza de que Jesucristo ya venció. Y aquí es donde comienza el misterio que casi nadie explica. La oración que hace temblar al infierno no empieza cuando hablo, empieza mucho antes. Empieza cuando dejo de negociar con aquello que Dios ya me pidió soltar. Empieza cuando me canso de convivir con cadenas disfrazadas de costumbre. Empieza cuando dejo de justificar mi tibieza, mi orgullo, mi distracción, mis dobles lealtades, mis entretenimientos tóxicos, mis resentimientos viejos, mis deseos escondidos, y me presento delante de Dios sin máscara, sin pose, sin apariencia espiritual, diciendo la verdad más peligrosa que un creyente puede decir en voz alta. Señor, ya no quiero seguir a mi manera. Esa frase parece sencilla, pero es un terremoto en el mundo espiritual. Porque el infierno sabe algo que muchos cristianos olvidan. Sabe que un creyente rendido es más peligroso que un creyente impresionado. Sabe que una persona quebrantada de verdad, limpia de orgullo, llena de la palabra y sometida al Espíritu Santo, es un arma viva. Sabe que no hay demonio más cómodo que aquel que opera alrededor de alguien religioso pero no rendido. Alguien que canta pero no obedece. Alguien que escucha mensajes pero no se somete. Alguien que proclama promesas, pero sigue alimentando pensamientos que contradicen esas promesas. Por eso hoy no quiero darte un discurso superficial.
Quiero llevarte al corazón de una verdad que incomoda y libera al mismo tiempo. Porque la oración que estremece el reino de las tinieblas no nace en labios entrenados. Nace en un altar interior. Nace cuando mi orgullo muere, nace cuando mi alma deja de buscar control, nace cuando mis emociones dejan de gobernar mi fe, nace cuando puedo mirar a Dios y decirle, aunque me tiemble la voz, aunque me ardan los ojos, aunque todo en mí quiera salir corriendo, Señor, si hay algo en mí que todavía le da acceso al enemigo, arráncalo. Si hay una puerta abierta, ciérrala. Si hay una mentira gobernando mis pensamientos, derríbela. Si hay una parte de mi vida que no te pertenece por completo, tómatela ahora. Eso no es poesía, eso es guerra. A veces imaginamos la guerra espiritual como algo lejano, extraño, casi cinematográfico. Pensamos en manifestaciones evidentes, en fenómenos extremos, en escenas intensas. Pero la batalla más feroz muchas veces ocurre en silencio. Ocurre cuando una voz te dice que ya no tiene sentido seguir. Ocurre cuando te convence de que no vas a cambiar. Ocurre cuando te hace creer que ya intentaste demasiado y que tu historia siempre será la misma. Ocurre cuando la culpa del pasado empieza a hablarte con más fuerza que la gracia de Cristo. Ocurre cuando te acostumbras a sobrevivir en lugar de vivir en plenitud. Ocurre cuando normalizas lo que antes te quebraba. Ocurre cuando dejas de resistir porque te cansas de pelear. Y es justo ahí donde esta oración entra como una espada. No estoy hablando de un conjunto de palabras para manipular a Dios. Escúchame bien. Dios no se manipula. Dios no se impresiona. Dios no se conmueve por técnicas. Lo que sí sucede es que Él honra un corazón alineado con su voluntad. Y cuando un corazón se alinea con su voluntad, el creyente deja de orar como víctima y empieza a orar como hijo. Deja de presentarse como alguien que solo suplica desde abajo y comienza a levantarse como alguien que ha sido sentado con Cristo en lugares celestiales, como enseña Efesios 2, versículo 6. Y cuando eso ocurre, la oscuridad detecta que la persona que antes hablaba desde la derrota ahora está hablando desde una victoria que no nació en sus fuerzas, sino en la cruz. Yo necesito que entiendas esto, porque aquí se rompe una de las trampas más antiguas del enemigo. Satanás no siempre busca destruirte de golpe. Muchas veces le basta con mantenerte confundido. Si logra que sigas orando sin entender tu posición en Cristo, ya ganó terreno. Si logra que pienses que la oración es solo una válvula emocional para sentirte mejor un rato, ya consiguió rebajar una de las armas más poderosas que Dios puso en tus manos. Sienta. Si logra que veas la oración como un ritual mecánico en vez de como un acto de gobierno espiritual, entonces te tendrá ocupado diciendo frases correctas mientras tu interior sigue atado. Por eso Jesús no solo enseñó a orar, también vivió la oración como una confrontación. Antes de escoger a los 12, oró. Antes de enfrentar momentos decisivos, oró. En Getsemaní, oró con una intensidad tan profunda que el Evangelio de Lucas describe su agonía de una manera que todavía estremece. Y no fue una oración bonita para quedar bien ante otros. Fue una oración donde la carne fue llevada al altar, donde la voluntad humana se rindió a la voluntad del Padre. Allí está uno de los secretos más profundos de toda batalla espiritual. La victoria visible siempre nace de una rendición invisible. Y sin embargo, la oración que hace temblar al infierno empieza exactamente ahí, en ese punto incómodo, donde ya no puedo seguir jugando a ser espiritual mientras conservo áreas sin entregar. Ahí, justo ahí, sucede algo que las tinieblas detestan, porque el enemigo sabe lidiar con creyentes emocionados, sabe lidiar con creyentes impulsivos, sabe lidiar con creyentes que prometen mucho y perseveran poco. Pero tiembla ante un cristiano que por fin decide cerrar todo acuerdo con el pecado, romper con toda pasividad espiritual y plantarse delante de Dios con una decisión innegociable. Esa decisión tiene historia, tiene peso, tiene consecuencias. Cuando el pueblo de Israel clamó en Egipto, Dios oyó su clamor. Pero el proceso de liberación no consistió solo en sacarlos físicamente de un lugar. También consistió en arrancar de ellos la mentalidad de esclavos, porque una persona puede salir de Egipto por fuera y seguir viviendo en Egipto por dentro. Puede cantar libertad con la boca y seguir pensando como cautivo. Puede celebrar milagros y aún así temer en cuanto ve la primera dificultad.
La oración que hace temblar al infierno no es la que simplemente pide que cambie mi entorno, es la que permite que Dios me cambie a mí primero. Porque si mi entorno cambia, pero yo sigo igual, tarde o temprano volveré a abrir las puertas que Él cerró. Volveré a tolerar lo que antes me destruía. Volveré a entrar en ciclos que prometí abandonar. Volveré a llamar debilidad a lo que en realidad era desobediencia sostenida. Sé que esto confronta, pero también sé que puede liberarte de años de estancamiento. Yo tuve que entender que no toda opresión se rompe gritando más fuerte. Algunas se rompen cuando por fin digo la verdad delante de Dios. Algunas se rompen cuando confieso sin adornos lo que he tolerado. Algunas se rompen cuando dejo de culpar a todos y asumo mi responsabilidad espiritual. Algunas se rompen cuando ayuno de aquello que adormece mi discernimiento. Algunas se rompen cuando reemplazo el ruido por presencia. Algunas se rompen cuando dejo de correr hacia la distracción y me quedo quieto hasta que la luz de Dios ilumina lo que yo mismo no quería mirar. Eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. Yo llevaba tiempo pidiendo paz, pero no había identificado la raíz de mi guerra. Pedía descanso, pero seguía alimentando pensamientos de ansiedad. Pedía dirección, pero no había soltado mi necesidad de controlar el resultado. Pedía protección, pero abría mi mente a voces que drenaban mi fe. Y esa oración, aunque muchos la ignoran, está escondida a plena vista en la Escritura. No como una fórmula cerrada, sino como un patrón divino, un camino, una secuencia espiritual, una manera de presentarme ante Dios que pone mi corazón en orden, alinea mi mente, somete mi carne, activa mi fe y desata una autoridad que no procede de mí, sino de Cristo en mí. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Si te quedas hasta el final, voy a revelarte esa oración completa, palabra por palabra, tal como yo la usaría en un momento de combate espiritual real. Pero antes necesito mostrarte por qué tantas personas oran durante años sin experimentar un quiebre profundo. Porque si no entiendes el error, no vas a valorar la llave. Si no identificas la trampa, no vas a discernir la puerta. Y lo que viene ahora puede incomodarte todavía más que lo que ya escuchaste. Porque hay oraciones que suenan cristianas, pero en realidad mantienen al alma en cautiverio. Una de las razones por las que tantas personas no ven cambio en su vida espiritual es porque aprendieron a orar buscando alivio, no transformación. Y aunque Dios en su misericordia puede traer consuelo inmediato, hay momentos en los que su amor no se manifiesta quitándome el proceso, sino atravesándome con la verdad en medio del proceso. Esa diferencia es crucial, porque si yo solo quiero sentirme mejor, voy a buscar una oración que calme mis emociones. Pero si yo de verdad quiero ser libre, voy a necesitar una oración que exponga mis acuerdos ocultos, confronte mis hábitos, arranque mis excusas y me coloque delante de Dios sin escapatoria. Eso fue lo que descubrí cuando leí Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Durante mucho tiempo escuché la segunda parte y olvidé la primera. Quería resistir al diablo, pero sin una entrega completa a Dios. Quería autoridad sin sometimiento. Quería guerra espiritual sin crucifixión del yo. Quería victoria sin rendición. Y la Escritura es clara, el orden importa. Primero me someto, después resisto, primero doblo mi voluntad delante del Señor, después el enemigo huye, primero entrego mi trono, después se establece el gobierno de Dios. Este principio atraviesa toda la Biblia. Cuando David enfrentó a Goliat, no salió a hablar desde la autosuficiencia, salió en el nombre del Señor de los ejércitos. Cuando Daniel sobrevivió al foso de los leones, no lo hizo por una mentalidad positiva vacía, sino por una vida de fidelidad sostenida, de oración perseverante y de integridad inquebrantable. Cuando Pablo y Silas adoraron en la cárcel, no estaban repitiendo frases para distraerse del dolor. Estaban afirmando en medio de la oscuridad una realidad superior a su circunstancia. Y esa clase de oración y adoración no solo los sostuvo emocionalmente, sacudió literalmente los cimientos del lugar.
Hechos 16 no es solo una historia inspiradora, es una revelación. Cuando el corazón del creyente permanece alineado con Dios, aún en el sufrimiento, el infierno pierde capacidad de intimidación. Una fe que te emociona pero no te transforma. Una fe que te entretiene pero no te despierta. Una fe que habla de victoria, pero pacta con la comodidad. Una fe que publica frases de esperanza, pero no soporta el silencio donde Dios corrige, poda y rompe cadenas reales. Esa clase de espiritualidad es inofensiva para el reino de las tinieblas. Pero la oración que hoy te estoy mostrando nace justo en dirección contraria. Nace cuando yo decido dejar de buscar una experiencia bonita y empiezo a pedir un encuentro verdadero, aunque ese encuentro me desarme primero. Aquí aparece un punto delicado que muchos evitan tocar. No toda batalla espiritual es un ataque externo directo. Algunas batallas son el resultado de puertas internas que nunca fueron cerradas, heridas no entregadas, odios maquillados, secretos acariciados en privado, ambiciones que desplazaron a Dios del centro, dependencias emocionales, vicios que el alma justifica con frases religiosas, relaciones que drenan obediencia, contenidos que ensucian el altar interior. Y cuando esas puertas permanecen abiertas, la persona puede seguir asistiendo a reuniones, levantando las manos y diciendo que ama a Dios, pero en el fondo vive con una fuga espiritual constante. Hay algo que entra, roba, contamina y desgasta. Por eso el Salmo 139, versículos 23 y 24, se ha convertido para mí en una de las llaves más temidas por el infierno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso no es una oración cómoda, esa es una oración peligrosa, porque cuando le digo a Dios que examine mi corazón, estoy renunciando a mi derecho de esconderme detrás de mi propia versión de mí mismo. Le estoy diciendo que entre con su luz donde yo había puesto cortinas. Le estoy pidiendo que revele lo que mi orgullo preferiría mantener en las sombras. Y déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. La luz de Dios no entra para humillarte, entra para sanarte. Pero antes de sanar, revela. Antes de restaurar, descubre. Antes de levantar, desmantela aquello que no puede permanecer si de verdad voy a caminar en libertad. Eso es lo que muchas personas no soportan. Quieren guerra espiritual sin cirugía del alma. Quieren liberación sin arrepentimiento profundo. Quieren paz sin santidad. Quieren autoridad sin cruz. Y así no funciona el reino. Jesús mismo enseñó que una casa dividida no puede permanecer. Esa verdad no solo aplica a relaciones o estructuras visibles, también aplica al interior humano. Si mi boca dice que pertenezco a Cristo, pero mis decisiones cotidianas siguen rindiendo pequeñas lealtades a la oscuridad, hay una división. Si digo que confío en Dios, pero mis pensamientos están gobernados por un temor que nunca confronto con la palabra, hay una división. Si afirmo que quiero plenitud, pero alimento todo lo que me vacía, hay una división. Y el enemigo ama las divisiones, porque una persona dividida se vuelve inestable, fácilmente manipulable y espiritualmente agotable. Por eso la oración que hace temblar al infierno no empieza pidiendo cosas, empieza ordenando el altar. Empieza devolviéndole a Dios el centro absoluto. Empieza diciendo, aunque duela, Padre, no quiero seguir usando tu nombre para bendecir una vida que no está completamente rendida a tu voluntad. No quiero seguir pidiéndote que protejas lo que yo mismo sigo exponiendo. No quiero seguir declarando libertad mientras acaricio cadenas en secreto. No quiero seguir diciendo que tú eres mi refugio si todavía corro primero a otras fuentes para anestesiar mi alma. Pero ya no está dormida. Ya no está de acuerdo con el engaño, ya no está defendiendo lo que la destruye, y ese despertar interior es una amenaza seria para el reino de las tinieblas. A lo largo de la historia del cristianismo, los periodos de mayor avivamiento no nacieron simplemente de reuniones masivas o de momentos emocionales intensos. Nacieron de comunidades y personas que volvieron al secreto, al arrepentimiento, a la consagración y a la oración quebrantada. Cada despertar espiritual auténtico tuvo un precio invisible. Horas de clamor, corazones examinados, ídolos derribados, pecados confesados, prioridades reordenadas.
Vivimos en un tiempo que quiere resultados rápidos y profundidad mínima. Y por eso incluso en la fe, mucha gente busca oraciones instantáneas, frases poderosas, declaraciones virales, fórmulas que prometan resolver en un momento lo que en realidad requiere una entrega sostenida. No digo que Dios no pueda obrar en un instante, claro que puede, pero incluso cuando Él hace un milagro inmediato, normalmente llama a la persona a un proceso de permanencia. Jesús sanó a muchos en un momento, pero también dijo a varios que fueran, que no pecaran más, que permanecieran, que obedecieran, que velaran. El milagro abre la puerta, pero la obediencia sostiene la libertad. Eso nos lleva al corazón del asunto. La oración que hace temblar al infierno no es solo una oración de emergencia, es una postura de vida concentrada en palabras de guerra santa. Es el momento en que yo resumo delante de Dios lo que he decidido vivir delante de los hombres, delante de mis impulsos, delante de mis tentaciones y delante de la oscuridad que intenta negociar conmigo. Y ahora viene una pregunta que puede doler. ¿Cuántas veces no he sido atacado solamente por fuera, sino saboteado por dentro? ¿Cuántas veces no he perdido claridad porque dejé de alimentar mi espíritu? ¿Cuántas veces no me sentí seco, no porque Dios se alejara, sino porque me acostumbré a una vida saturada de ruido? ¿Cuántas veces no llamé desierto a lo que en realidad era distracción acumulada? ¿Cuántas veces no culpé al enemigo de cosas que nacían de mi falta de disciplina espiritual? ¿Cuántas veces no le pedí a Dios que me sacara de una prisión cuya llave yo seguía escondiendo en el bolsillo? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios esta frase, pero escríbela con decisión real, no como una costumbre vacía: yo cierro toda puerta. Escríbelo porque al ponerlo en palabras, estás haciendo un acto de acuerdo con la verdad. Y mientras lo haces, sigue escuchando con atención, porque lo que viene ahora es el punto en el que todo cambia. Voy a mostrarte la estructura de la oración que desata esta guerra, pero te advierto algo: no podrás decirla de la misma manera después de escuchar lo que voy a revelarte. La primera parte de esta oración no es una petición de poder, es una rendición de gobierno. El problema del ser humano desde el principio no fue solamente el pecado como acción, fue el deseo de autogobierno, fue la voluntad de vivir sin depender completamente de Dios. En el jardín, la serpiente no solo ofreció un fruto, ofreció independencia, ofreció la ilusión de decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo. Y desde entonces, esa tentación sigue viva, incluso en personas religiosas, incluso en gente que ama a Dios, incluso en creyentes sinceros. El yo quiere seguir teniendo la última palabra. El yo quiere entregar áreas, pero reservar otras. El yo quiere salvación, pero no siempre señorío. Quiere bendición, pero no siempre obediencia radical. Por eso la oración que hace temblar al infierno comienza con una frase interna que corta la raíz de la rebelión. Padre, renuncio al gobierno de mi yo. Eso sacude el mundo espiritual más de lo que imaginas. Porque cada vez que yo renuncio al gobierno de mi yo, estoy expulsando del trono interior a la voz que más veces contradijo a Dios dentro de mí. Estoy derribando el ídolo más cercano y más engañoso. Estoy diciendo que mi opinión no está por encima de la verdad revelada, que mis emociones no son mi autoridad final, que mis deseos no definen el camino, que mi impulso no manda, que mi herida no gobierna, que mi pasado no legisla mi futuro. Estoy reconociendo que Jesucristo no vino solo a rescatarme del castigo eterno, sino a gobernar completamente mi vida presente. Y aquí es donde muchos retroceden, porque mientras la fe solo me ofrece consuelo, me parece hermosa. Pero cuando la fe me exige entregar el trono, entonces entiendo que seguir a Cristo no es añadirlo a la agenda, es ponerlo en el centro y reordenarlo todo alrededor de él. Mis afectos, mi agenda, mi descanso, mi consumo, mi visión del éxito, mi manera de hablar, mi forma de reaccionar, mis hábitos secretos, mi dinero, mi tiempo, mi cuerpo, mi mente, mis relaciones, todo. Apocalipsis habla de vencer por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Esa combinación es explosiva. Este punto es crucial porque el diablo es llamado acusador. Y su estrategia favorita muchas veces no es la tentación inicial, sino la acusación posterior.
Llegué a un momento de mi vida en el que ya no me bastaba con sentir alivio por unas horas. Ya no me alcanzaba con escuchar un mensaje que me animara y luego volver a caer en los mismos ciclos mentales, en las mismas luchas internas, en la misma sensación de tener a Dios cerca en teoría, pero lejos en la práctica de mis decisiones cotidianas. Lo que significa es que muchos creyentes viven sin aplicar conscientemente esa victoria en áreas específicas de su vida. Tienen un Salvador, pero no siempre ejercen el señorío de ese Salvador en cada habitación del alma. Tienen acceso a la luz, pero todavía toleran rincones a media sombra. Tienen armas espirituales, pero las dejan guardadas, y por eso soportan innecesariamente niveles de opresión, confusión, desgaste y estancamiento que no fueron diseñados para dominar a un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a todo acuerdo con el miedo. Renuncio a toda mentira que he creído acerca de mí. Renuncio a todo pensamiento que contradice tu palabra. Renuncio a toda atracción por lo que me contamina. Renuncio a toda memoria que he usado como refugio del dolor en lugar de usar tu presencia. Renuncio a toda cadena heredada que intentó definirme. Renuncio a toda palabra de muerte que acepté sobre mi mente, mi identidad, mi casa y mi futuro. Renuncio a todo hábito que le robó sensibilidad a mi espíritu. Renuncio a toda comodidad que me alejó del fuego de tu presencia. Renuncio a toda versión de mí que quiere bendición sin obediencia y promesa sin proceso. Y eso nos lleva a la quinta parte de la oración, que es la declaración de identidad y autoridad. Aquí es donde muchísimas personas fallan, porque después de confesar y renunciar, todavía siguen hablando de sí mismas como si fueran prisioneras perpetuas. Siguen definiéndose por la herida, por el trauma, por el error, por el pasado, por la caída, por el diagnóstico, por la opinión ajena, por la temporada oscura. Pero la palabra de Dios insiste una y otra vez en que quienes están en Cristo reciben una nueva identidad. Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Segunda de Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 8 insiste en que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción. En Cristo soy perdonado, en Cristo soy limpio, en Cristo soy adoptado, en Cristo no soy esclavo del temor, en Cristo no pertenezco a la acusación, en Cristo no vivo definido por mi pasado. En Cristo tengo autoridad para resistir toda mentira del enemigo. En Cristo mi mente le pertenece al Señor. En Cristo mi casa le pertenece al Señor. En Cristo mi cuerpo le pertenece al Señor. En Cristo mi futuro le pertenece al Señor. Jesús mismo respondió al diablo en el desierto con la palabra. No lo hizo porque necesitara convencerse a sí mismo, sino porque la verdad dicha en el momento correcto establece gobierno. Cada vez que declaró escrito está, no solo respondió a una tentación específica, también nos mostró un modelo. El creyente no enfrenta la oscuridad improvisando identidad, la enfrenta afirmando verdad. No la enfrenta con nerviosismo supersticioso, la enfrenta con la serenidad de quien sabe que la autoridad final pertenece a Dios. Si sigues aquí y esto está ardiendo dentro de ti, escribe ahora en los comentarios esta segunda frase. Mi casa le pertenece a Cristo. Escríbelo si lo dices con fe. Escríbelo si estás cansado de la opresión. Escríbelo si estás tomando posición. Escríbelo como un acto de testimonio y de guerra. Tienen una noche de llanto ante Dios, pero al día siguiente vuelven a llenar su mente con el mismo veneno que antes los debilitaba. Y así el alma queda dividida entre encuentros poderosos y rutinas que apagan la obra iniciada. Padre, yo permanezco en ti. Voy a guardar tu palabra en mi corazón, voy a velar sobre mis puertas, voy a cuidar lo que miro, lo que escucho, lo que permito entrar en mi espíritu. Voy a buscarte en lo secreto, voy a obedecerte cuando nadie me vea. Voy a volver a tu presencia antes de volver a mis viejos refugios. Voy a sostener con disciplina lo que hoy he decidido con lágrimas. Se gana cuando nadie aplaude, se gana cuando cierro la puerta de mi cuarto y busco a Dios. Se gana cuando elijo la verdad sobre el impulso. Se gana cuando corto una conversación que me arrastra. Se gana cuando apago aquello que envenena mi interior. Se gana cuando decido no alimentar el pensamiento que viene a acusarme.
Se gana cuando reemplazo el ruido con escritura. Se gana cuando en vez de correr a la distracción, corro a la presencia. Y ahora, después de llevarte por cada una de estas partes, en el siguiente bloque voy a unirlo todo. Voy a darte el guión completo de la oración en primera persona, con el tono tenso, profundo y encendido que puede sostener la atención de tu audiencia hasta el último segundo. Y cuando lleguemos al final, voy a dejar sembrado dentro del guión el nombre del siguiente video para disparar aún más la curiosidad, la expectativa y el deseo de seguir viendo. Si quieres, continúo de inmediato con los siguientes bloques hasta completar el guión entero con la misma intensidad, la misma estructura de retención y el mismo tono cinematográfico. Y ahora sí, después de abrir mi corazón, de arrancar las máscaras, de exponer las puertas que no debían seguir abiertas, llego al momento más importante de todos. El momento en el que ya no hablo desde la teoría, el momento en el que ya no repito palabras ajenas. El momento en el que yo mismo entro en el campo de batalla y elevo delante de Dios la oración que el infierno no soporta escuchar cuando sale de un corazón rendido, limpio y completamente decidido a no volver atrás. Padre mío, vengo delante de ti en el nombre de Jesucristo. No vengo escondiéndome, no vengo fingiendo fuerza, no vengo adornando mi condición. Vengo con la verdad en la mano y el alma expuesta delante de tu presencia. La sangre de Jesús declara que ya no pertenezco a las tinieblas, sino a tu luz admirable. Como dice Primera de Juan 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús renuncio a todo acuerdo con el miedo. Renuncio a toda mentira que intentó definirme. Renuncio a toda palabra de muerte que acepté sobre mí, sobre mi casa, sobre mi futuro y sobre mi propósito. Renuncio a toda voz que me dijo que no iba a cambiar. Renuncio a toda idea que contradice lo que tú has dicho. Renuncio a toda opresión disfrazada de costumbre. Renuncio a toda relación con aquello que apaga mi espíritu. Renuncio a todo hábito que endureció mi sensibilidad a tu presencia. Renuncio a toda impureza que quiso contaminar mi altar. Renuncio a toda amargura que quiso gobernar mi interior. Renuncio a todo orgullo que me impidió obedecer. Renuncio a toda distracción que me alejó de tu fuego. Renuncio a toda memoria tóxica que usé como refugio en vez de correr a ti. Renuncio a todo ciclo oculto que intentó volver normal lo que tú llamaste esclavitud. Hoy cierro esa puerta. Hoy rompo ese acuerdo. Hoy retiro mi consentimiento. Hoy declaro que eso no me gobierna más. Ahora te pido, Espíritu Santo, que llenes cada parte que te entrego. No quiero una casa vacía, no quiero un alma barrida pero desocupada. Quiero una vida poseída por tu presencia, tomada por tu verdad, saturada de tu luz. Donde hubo miedo, derrama tu paz. Donde hubo ansiedad, establece tu reposo. Donde hubo impureza, establece tu santidad. Donde hubo confusión, establece tu claridad. Donde hubo orgullo, establece tu humildad. Donde hubo dolor, establece tu consuelo. Donde hubo mentira, establece tu verdad. Donde hubo vacío, establece tu plenitud. Donde hubo ruina, establece tu vida. Sopla sobre mis pensamientos. Sopla sobre mi casa. Sopla sobre mis noches. Sopla sobre mis recuerdos. Sopla sobre mis decisiones. Sopla sobre mis heridas. Sopla sobre mi voluntad. Declaro lo que tú dices de mí. En Cristo soy perdonado, en Cristo soy limpio, en Cristo soy adoptado, en Cristo tengo acceso al Padre, en Cristo no soy esclavo del temor, en Cristo no pertenezco a la acusación, en Cristo mi mente puede ser renovada. Como está escrito en Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como está escrito en Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Como está escrito en 2 de Timoteo 1, versículo 7, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le pertenezco a Cristo, mi familia le pertenece a Cristo, mi descanso le pertenece a Cristo, mi futuro le pertenece a Cristo, mi llamado le pertenece a Cristo, mi cuerpo le pertenece a Cristo, mi alma le pertenece a Cristo.
todo lo que soy se inclina delante del Rey de Gloria. La advertencia es esta: no salgas de aquí emocionado y luego vuelvas a abrir con tus hábitos lo que acabas de cerrar con tu boca. No conviertas esta oración en un contenido que te impactó durante un rato. Conviértela en una decisión. Si tienes que cortar algo, córtalo. Si tienes que confesar algo, confiésalo. Si tienes que alejarte de una fuente de contaminación, aléjate. Si tienes que volver al lugar secreto, vuelve hoy. Si tienes que pedir ayuda espiritual sana y madura, pídela. No juegues con las puertas que Dios te mostró. Y la promesa es esta: si me humillo delante del Señor, Él me levanta. Si me acerco a Dios, Él se acerca a mí, como declara Santiago 4, versículo 8. Si hago de su presencia mi refugio, el miedo pierde territorio. Si guardo su palabra, mi mente empieza a ser reordenada. Si permanezco en Cristo, el fruto llegará. Si resisto en fe, la noche no será eterna. El infierno puede rugir, puede intimidar, puede intentar desgastarme, pero no puede vencer a un hijo de Dios rendido de verdad, lleno del Espíritu Santo y afirmado en la victoria de Jesucristo. Así que hoy termino diciendo esto con toda mi alma: ya no retrocedo, ya no negocio con la oscuridad, ya no entrego mi paz a lo que Cristo ya venció, ya no voy a vivir como cautivo teniendo acceso al reino, ya no voy a hablar como derrotado teniendo promesas vivas en mis manos. Ya no voy a seguir dormido cuando Dios me está llamando a despertar. Y si has llegado conmigo hasta este último momento, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: hoy cierro la puerta para siempre. Escríbela si esta oración la hiciste tuya. Escríbela si estás declarando guerra santa a todo lo que quiso apagarte. Escríbela si estás decidiendo volver a Dios con todo el corazón. Y si quieres que el siguiente video vaya todavía más profundo, escribe también: quiero la segunda parte, porque el próximo mensaje puede abrirte los ojos de una manera que no vas a olvidar. El próximo video se llama La puerta secreta que abriste sin saberlo y por qué el enemigo no quiere que la cierres esta noche. Y te lo digo desde ahora: cuando lo veas, entenderás por qué algunas batallas se repiten, por qué ciertos ciclos parecen perseguir a personas que aman a Dios y cuál es el error silencioso que casi nadie detecta hasta que ya perdió demasiado. Si quieres que lo suba, dilo en los comentarios: quiero la segunda parte, quiero verlo. Porque lo que viene después de esta oración no es un simple complemento. Es la pieza que puede ayudarte a proteger lo que Dios acaba de empezar en ti. No te vayas ligero, no cierres este video como si fuera uno más. Quédate en silencio unos segundos, vuelve a respirar, vuelve a orar y recuerda esto cada vez que la oscuridad quiera intimidarte. Cuando un corazón se rinde por completo a Cristo, cuando la sangre de Jesús es su fundamento, cuando la verdad de la palabra gobierna su mente, cuando el Espíritu Santo ocupa cada habitación y cuando la obediencia sostiene lo que la oración inició, el infierno tiembla. Y tiembla no por mis fuerzas, sino por aquel que vive en mí.